Bueno, esta parte de la crisis hídrica, la crisis por el agua, todos la conocemos, hemos vivido, todos la hemos padecido. Y les voy a poner de pronto me interesó es que de tanto que podemos estudiar, yo recuerdo perfecto que cuando en la este, pues un día la zona donde yo vivía se inundó, ¿no? Y entonces se inundó y para mí pues fue súper caótico, ¿no? Fue pues muy buena, entonces vemos un montón de cosas como algo que nos dejó y después de eso nos mudamos, mi mamá también fue un lío, todo por algo y se nos fue muy corto. Y yo recuerdo que pues para mí fue digamos así. Pero voy a la universidad y pues para todos era un día normal, ¿no? O sea, para, como que nadie les toda la vida animaba y como que realmente los en algún lugar perdidos, ¿no? Pues en la ciudad, ¿no? Me marcó muchísimo el momento de empezar a hacer mis investigaciones y a particularme, pues de también a aguas, ¿no? En ese momento no estaba hablando específicamente de conflictos sociales por el agua, yo como venía justamente de la facultad de ciencias,
como un giro, ¿no? Porque empecé a ver la parte de la carga natural de los acuíferos de la Ciudad de México. Y cuando uno empieza a ver la carga natural, inevitablemente tiene que ver la presión social, ¿no? Y la presión, digamos, que ha generado la mancha urbana en esta parte de los acuíferos. Aquí he entrado y dije, no, lo mío debe ser algo social, ¿no? O sea, ahora tengo que cambiarme completamente. Y es un cambio brutal, porque no es mi fuerte, ¿no? Yo venía hablar con sociólogos, hablar como con el otro lado, ¿no? De esta parte de esta formación. Es otro tipo de pensamiento, otro tipo de lenguaje, incluso los artículos son diferentes, los libros son teorías que no se respaldar son diferentes. Entonces, ha sido un reto muy complicado, pero a la vez muy enriquecedor, porque cada vez nos damos cuenta que esta me la va a hablar este tipo de problemáticas pues, son muy complejas, ¿no? Tenemos un montón de variables, tenemos un montón de propuestas, tenemos un montón de actores, y parece que todo es como muy enredado, ¿no? Porque además tenemos que centrarnos, ¿no? Lo que nos pide la investigación de todo es justamente delimitar, ¿no? Delimitar, porque si no estamos, porque justamente los conflictos son muy grandes, ¿no? O sea, no terminan aquí, no terminan de hablar con el Gustavo o no solamente entre alcaldías, también puede ser entre estados, también puede ser entre cuencas, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos irnos y al final ahora, específicamente hablo de la desigualdad hídrica. Son tipos de desigualdad, ¿no? Tenemos la desigualdad natural, que es esa desigualdad que está asociada básicamente a la distribución natural que hay del agua, es decir, la población, la población no está distribuida de forma homogénea, los ríos tampoco están distribuidos de forma homogénea, están concentrados en algún lado, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues están los manantiales al sur de la Ciudad de México, ¿no? Los principales ríos están al sur de la Ciudad de México, también al sur de la Ciudad de México, pero pues la ciudadanía está en de tenemos sí una desigualdad hacia la distribución geográfica y es, por ejemplo, para podríamos tener cuestiones de variación climática, ¿no? Como por ejemplo, que algunos lados del fenómeno, o esta parte de las cuestiones del cambio climático. Sin embargo, tenemos otra que es la desigualdad aún cuando nosotros podamos vivir de necesariamente significa que nosotros vamos a tener algo, ¿no? Entonces, ¿quién decide cómo se decide cómo se vive esta agua? Básicamente, eso es lo que estoy estudiando, es la desigualdad social. Esta cómo se está distribuyendo agua en la ciudad de México.
Jalapa o por Obregón, ¿no? O sea, va perdiendo presión. Entonces vamos teniendo más problemas asociados, ¿no? La calidad, si es constante, por ejemplo, la parte de la calidad, ¿no? Un montón de variables que van haciendo que se vayan complicando. No es también que empieza a haber situaciones de conflictos, es decir, ya no es un problema, ya no es que alguien empieza a crear ese problema, sino que ya empieza a tener tantos enfrentamientos por el recurso. Por eso, digamos, es que el agua se vuelve un objeto de lucha, porque es un objeto de lucha pues, para la escuela que están debatiendo en las diferentes poblaciones, ¿vale? Bueno, lo vimos, lo vamos a ver, que en realidad es un problema bastante amplio, ¿no? Y es, por ejemplo, la primera parte de los años pasados, tuvimos muchas clases. Si recuerdan, incluso la doctora dijo que la abuela con agua fue un organismo, ¿no? Dijo que si no se pudo hacer una fecha probable, ilegal. Y eso es que significa que un organismo oficial te diga que no se puede hacer agua. Imagínate el pánico, no nos lo imaginamos, lo vimos. El pánico que dio fue, deseos para japones o hacemos, compramos la pipa, pero y tenía incluso el debate, ¿no? Rechazó la noticia, la algo exagerado, un falso, y que o sea, guardamos la noticia y cuando el gobierno, o sea, la parte del gobierno, sale a decir que era falso, fue bien difícil empezar a rastrear la noticia, ¿no? O sea, ya no la podíamos encontrar tan fácil, teníamos que empezar a buscar como, ya como muchas palabras clave para que nos arrojara esa noticia, o sea, fue como, no, si lo había dicho, ¿no? O sea, no estamos locos, vemos lo que lo dijimos, vemos varios lo que lo dijimos, pero ya no era tan fácil rastrear, ¿no? Entonces, digamos, algo que pasó y era muy asociado justamente, decían, a que estaba pasando en las presas, pues no estaba lloviendo, entonces estaba muy disminuido el nivel de las presas, específicamente justamente la de Macuchamala, pero además la recarga natural pues también había disminuido justamente porque pues, no estaba lloviendo, ¿no? Entonces teníamos este problema. Siguiente parte, una bola de noticias. Empezamos a tener un montón de escasez, todo era como Iztapalapa bloquea el agua y ya cerraron las calles, no sé qué. Bueno, resulta que Iztapalapa no era noticia porque ya no es noticia que falta el agua, ¿no? Pero empezaron a salir actores que sí eran noticias. Por ejemplo, Benito Juárez. ¿Recuerdan ese evento de la Benito Juárez en donde pues resulta que olía como como ¿qué era? No era petróleo, pero olía como a gasolina el agua, ¿no? Entonces la abrían y le dijeron a los vecinos, esto está mal. Benito Juárez tiene una característica particular, no es lo mismo que, por ejemplo, la condición socioeconómica de la población, específicamente las colonias en el paso, no es la misma que, por ejemplo, cuando falta el agua en Iztapalapa o cuando falta el agua en Nezahualcóyotl, ¿no? Entonces, los vecinos de la Benito Juárez dijeron, ¿qué? Vamos a reunirnos, vamos a hacer nuestras propias muestras, ¿no? Y entonces ellos fueron y recolectaron sus muestras. Fue un laboratorio aparte y le dijeron, no, si está contaminada. A partir de eso, se movilizó la Marina, mandaron garrafones de Bonafón, el gobierno mandó como a todos sus, pues sí, a los servidores de la nación a que hicieran limpieza rápida de tinacos, ¿no? Entonces, y de cisternas, ¿no? Entonces ahí veían como a todas las fotitos que estaban bien limpias, ¿no? Y incluso les mandaron pipas
entonces llegaban pipas de Iztapalapa, llegaban pipas de Gustavo Madero, llegaban pipas de Iztacalco, pero ¿por qué no? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué le das referencia, por ejemplo, entonces, a los habitantes que no son de localidad? Entonces empezamos a tener como por ese tipo de noticias. Es que realmente hizo que se hablara muchísimo. Si recuerdan, en ese entonces estábamos justamente en época de elecciones, y entonces si en las agendas políticas no figuraba el agua, en ese momento, ¡pum! Sheinbaum, incluso a nivel ciudadanía, Clara Brugada apareció en el río Magdalena, ¿no? En un video, así como hablando de esta parte del agua, ¿no? Y empezaron a aparecer este tema hídrico en las agendas políticas. Se volvió un tema central. ¿Qué iban a hacer entonces? Incluso se lo puso la Secretaría de la Ciudad de México, ¿no? Muy particular, que también llevaba y empezaron como mucho a hablar de esto, ¿no? Pero al final estamos hablando que justamente empieza a haber movilización, empieza a haber presión política, digamos así, por hay una reacción también. Ahora hay otra, ¿no? Y es, bueno, si empieza a llover, se quita esta parte de la, ¿no? Ahora estamos en esto, ¿no? Bueno, es viaducto, porque si ¿no? Es inundado. Esto fue hace poco en San Juan de Aragón, justamente, ¿no? Entonces, zonas que se sigue sabiendo que tienen escasez, pues y eso dirían como, bueno, pues ya, ¿no? Ya se reabastecieron las presas que nos habían dicho que estaban vacías, todo, pues ya deben estar bien, ¿no? Incluso, por ejemplo, ahorita ya tenemos un montón de agua, ¿no? Y estamos hablando de mucha agua. ¿Y qué pasa? El sistema de Cutamala, ahorita, si se dan cuenta, vayan siguiendo o vayan seguiendo más bien la parte de las fechas, ¿no? Pero esto es apenas, ¿no? El Cutamala ya tiene el 95%. Se espera que para final del periodo de lluvia, que quién sabe cuándo va a ser eso,
hay un lago, pues si vemos que hay agua, nosotros no nosotros quienes estamos utilizando esa agua, o sea, al final es la parte de la presión de la Ciudad de México y que pues, no la podemos obviar, ¿no? Es complicado porque digamos que existen estos ciudadanos de pronto y estos de comités como muy aislados, pero no hay tanta comunicación entre actores. Al final estamos hablando de que todos son diferentes actores que están involucrados, ¿no? O sea, todos tenemos que tener algún tipo de relación, esa relación es el lado, ¿no? Pero no están en diálogos entre todos. Bueno, algo que está pasando es que cada vez están emergiendo más y más y más actores. No terminamos de cerrar la problemática. Se suman alcaldías. ¿Qué está pasando con esto? Alcaldías en donde antes no pasaba este tipo de ya no tengo, ya me cortaron el agua, me están tandeando el agua de dos veces por semana, de 3 veces por semana, algo así, se empiezan a sumar. ¿Cuál es el digo? Una de Polanco, justamente, ¿no? Entonces empiezan ya también a aparecer actores que también tienen otras herramientas, digamos, socioeconómicas y por lo tanto tienen otras herramientas también para enfrentar esta parte del desabasto de la vida pública, ¿no? En general, y también para exigir. Esto es una nota por ahí que les traigo de diferentes partes que podrían ser emblemáticas. ¿De qué trata esto? Son vecinas del Pedregal, eh, el Pedregal de Santo Domingo, hay muchos Pedregales, ¿no? Pero es específicamente el Pedregal de Santo Domingo. Y bueno, como pues históricamente no habían tenido agua, ¿no? O sea, tenían muchísimo corte de agua, fueron a exigir a las autoridades, esto antes de 2017, ojo. Esto ha sido, pues ya una lucha casi, o sea, lleva 8 años, no, 10, y se ve que no va a haber, ¿no? O sea, es como fuerte, y ahora su preocupación va a aumentar, pero bueno, ¿qué harán ellas? Este fue un foro que fue es un foro de intercambio como de problemáticas hídricas en general. Y lo interesante de este foro, que fue en una feria que organizó la UNAM, lo interesante de este foro es que más que pues hablar la parte del sector académico, la parte del sector, por ejemplo, gobierno, eh, fueron muchos representantes de diferentes puntos de la ciudad hablando de problemáticas, ¿no? Y entonces, un espacio en donde se compartió perspectiva, en donde se dieron cuenta que toda la ciudad tenía esto, ¿no? Toda la ciudad estaba padeciendo esto, pero que algunos tenían como matices, ¿no? O sea, hay matices, aunque todos tengamos como este mismo padecimiento, tenemos diferentes matices, y matices importan mucho a ver. Pero bueno, ellas también empezaron su lucha más o menos por el 2014 porque en el 2017 ya fue una parte de la cooperativa, ¿no? Pero en el 2014 antes de eso pues ellos van a denunciar, oye, pues es que no tenemos agua, ¿qué está pasando? Y entonces van y presionan al gobierno, van y presionan a la parte de Sachs, ¿no? Y le dicen, queremos que nos den el pozo porque esta parte se abastece, ¿no? Tiene varias fuentes de abastecimiento, pero en esta una, pues pidieron que cambiaran los pozos que estaban cercanos a Santo Domingo y que no sé si hay agua, ¿no? Van en el pozo y se dan cuenta que el pozo está lleno, ¿no? Que los pozos estaban llenos. Dijeron como, ok, si los pozos están llenos, ¿por qué yo no tengo agua en mi casa? ¿No? Porque yo no tengo agua en mi casa. Y entonces, pues siguieron como investigando. Básicamente los ingenieros de Sachs nos dijeron, nosotros solo traemos el agua, la alcaldía es quien se encarga de administrar
con la alcaldía justamente, pero además hacen una especie de mapeo. Hicieron un mapeo y esto fue organización vecinal, o sea, eso es lo más interesante, que no fue como que el académico, ¿no? O el doctorante, no se fuera a meter, sino una organización vecinal que decidió mapear y empezaron a ver qué colonias padecían de esta parte del abastecimiento del agua y cuáles otras no. Y solo confirmaron sus sospechas, ¿no? La distribución de agua no estaba favoreciendo a los nuevos complejos residenciales, ¿no? Y entonces empezaron a ver que pues tenían como esta parte del criterio. Ellas llevaron esto a instancias legales, digamos así, y el gobierno de la Ciudad de México reconoció que había un mal manejo de los pozos. Eso es histórico, porque el gobierno le dio la razón a la ciudadanía organizada, ¿no? Entonces reconoce que hay un mal manejo de los pozos y ¿qué pasa? Que ahora decide Ciudad de México que las alcaldías ya no van a manejar el suministro. 3 años después, para continuar como con esta parte de la lucha, ellas siguen haciendo como presión y llegaron a un acuerdo con que ahora se le daría agua 3 días a la semana. O sea, esa fue la máxima resolución que dio, ¿no? Imagínense cuánto tiempo recibían agua, ¿no? Si ahora lo máximo que alcanzaban a tener pues eran 3 días a la semana, es decir, ellas tenían tandeo. Aún así se considera una mejora, digamos así, ¿no? Y esto tiene que ver con algo, y es que para que nosotros entremos en conflicto, primero podemos problematizar, pero no necesariamente entrar en conflicto. ¿Y por qué hay esa diferencia? Esto tiene que ver con que a veces nosotros nacimos en una problemática, imagínense. Y yo normalmente, bueno, toda mi vida solo he recibido en mi colonia agua de lunes a viernes de 5 de la mañana a 11 de la mañana, desde que nací hasta ahorita. Pues para mí eso es normal. Yo aprendí así, pero ¿qué pasa si ahora no va a ser de lunes a viernes? Ahora va a ser lunes, miércoles y viernes y me quitan 2 días. Ahí empiezo a sentir que no hace falta el agua. Ahí empiezo a decir, ay, algo está pasando, algo. No significa que antes tuvieran unas buenas condiciones, significa que ahora cambió y ahora ya problematizaron y por lo tanto ahora pueden empezar tal vez a entrar en conflicto con los actores y decir, ¿qué está pasando? ¿Dónde se está yendo mi agua? ¿No? Entonces no necesariamente tener la problemática implica tener un conflicto. Pero bueno, ahora ya les habían dado esta parte de 3 días a la semana. Esto fue en 2017, ¿no? O sea, después de 3 años de lucha y todo, y así fue en 2017. ¿Qué pasa? Que actualmente solo les está llegando una vez a la semana el agua, ¿no? Una vez a la semana el agua. Entonces, es decir, este tendeo ya regresó como a esta parte en la en su normalidad, digámoslo así. Y no desconocen completamente los motivos, han metido presión, a Conagua, han ido con la alcaldía, han ido con el mundo, y nadie les dice qué está pasando con su agua, ¿no? Con el agua. Entonces, solo saben que otra vez regresaron a tener una vez a la semana agua, ¿no? Lo cual es bastante fuerte. Y bueno, esto yo lo estoy abordando y esto es tal vez hablar un poquito de investigación, pero bueno, yo lo estoy abordando específicamente desde la teoría de la complejidad, ¿no? En donde yo identifico esta parte de problemáticas complejas, ¿no? Los problemas complejos, y por lo tanto el abordaje tiene que ser desde este esquema, ¿no? En donde todos estos actores que van saliendo poco a poco van emergiendo, ¿no? Entonces, por lo tanto, son eventos de este modelo de este sistema, como el dato para no entrar como en esto y seguir más como con la narrativa, digamos así, pero básicamente, ¿no? O sea, no podemos abordar, digamos, los problemas complejos y sobre todo que se les van sumando más actores de una forma lineal. No podemos tratar de decir como, bueno, identifica el problema y ahora dame una solución, ¿no? Lo podemos hacer, pero tendríamos que analizar más el panorama, ¿no? Tendríamos que tal vez hacer más que un zoom in, un zoom out, ¿no? Y decir,
está pasando en todo el manejo de la cuenca. Incluso hablar, por ejemplo, de relación con el agua, cómo es que cada una de las comunidades se está relacionando con el agua, cómo es que, no solo esta parte de los actores políticos, cómo es que le están decidiendo distribuirla, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando atrás de esto, no? ¿Y cuáles entonces serían las soluciones? No hay una sola respuesta, ¿no? No podemos decir como que todo eso lo hacemos en la naturaleza, o todo es adaptación cultural, todo es, pues, por ejemplo, ahora con las inundaciones, poco se está hablando de esta presión que han recibido los vasos reguladores, ¿no? Entonces, los vasos reguladores se han encargado de que no nos inundemos, pero nadie se ha puesto a ver, por ejemplo, que estos vasos reguladores en su mayoría están en la zona poniente, y esa zona poniente está recibiendo mucha presión inmobiliaria, ¿no? Entonces hay vasos reguladores donde ya se les construyó sobre ese vaso regulador. ¿Qué está pasando, no? Pero pues, no nos hemos puesto a hablar de todo eso. Son problemas que se van entrelazando, se van sumando actores y se va haciendo cada vez un monstruo más complejo, ¿no? Y bueno, algo con lo que me gustaría ir ya cerrando y con lo que nos quedamos es que ahorita la agenda de agua está más activa que nunca, está como en boca de todos, y es que hace poco, a inicios de este mes justamente, pues se mandó, recordemos, esta iniciativa de reforma de la ley de aguas nacionales, y además se agregó una ley general de agua, ¿no? Entonces son dos iniciativas las que ahorita están en mesa. Recuerden que Sheinbaum, la presidenta, la mandó a Cámara de Diputados, entonces ahorita se está discutiendo, pasaron 15 días y ya algunas, apenas fue la votación, por cierto, de hecho está aprobado el dictamen de modificación de la Ley Federal de Derecho en la Cámara de Diputados, porque esto tiene que ver justamente con esta Ley General de Aguas, ¿no? La parte del derecho, recordar la parte de la Ley General de Aguas, evoca mucho a el artículo cuarto, ¿no? Que es la parte del derecho al agua como tal, pero la otra reforma, la Ley de Aguas Nacionales, evoca más bien al artículo 7, en donde más bien están hablando de el poder del Estado, ¿no? Y el control del Estado sobre el agua, digamos así. Y bueno, ha sido una controversia esta ley muy fuerte porque digamos que lo primero que salió, pues es que es una ley que está, ahorita la reforma está dirigida mucho al huachicoleo de agua, ¿no? Es decir, a esta extracción como ilegal de los pozos, o el hecho de que, por ejemplo, no, sí, que si tú no tienes una concesión, pues no estés por ahí extrayendo el agua de forma pues, clandestina, ¿no? Pero no está atacando o no está mirando, por ejemplo, a esos concesionados, a quienes ya tienen el agua de forma legal. Y ha sido una problemática recurrente, ¿no? Y es que, digamos que la ley en este momento, por cierto, recordemos que la última reforma fue en el 92, ¿no? Antes de que yo naciera, imagínense. O sea, ya hay que reformarla, ¿no? Esta parte, pues ha permitido que legalmente existan lo que algunos investigadores llaman como los comunitarios del agua. Es decir, el 1.1% de los que tienen las concesiones de agua tienen captado el 22.3% del recurso, ¿no? O sea, el resto del recurso, pues es entre el resto de usuarios. Pero además, o sea, la nueva reforma, les digo, no vuelve a ver eso, solo dice como, bueno, hay que ver a los que lo están extrayendo de forma ilegal, pero no ve a los que la están extrayendo de forma legal, ¿no? No vuelve a ver, por ejemplo, esta parte de que se permiten concesiones por 30 años, de que se permite duplicidad de concesiones, es decir, una misma empresa puede tener varias concesiones de agua. No voltea a ver, por ejemplo, la parte de que puede haber prestanombres, y la ley lo permite, es decir, porque ahí tengo que hacer una aclaración, una empresa puede tener una concesión grande y el resto puede ser pequeña, pero si tienes prestanombres puedes tener muchas concesiones grandes, ¿no? Entonces ha sido como muy complicado, no
social es una reforma necesaria, pero y eso es mi opinión personal, creo que fue como muy muy apresurada, ¿no? La reforma de revisiones profundas. Sin embargo, tal vez puede ser complicado, ¿no? Sin embargo, pues no hay que dejarlos de hablar. Por favor, mi invitación ahorita es, pueden ver esta agenda hídrica, va a estar muy interesante, va a estar, no sé cómo se vaya a poner, ¿no? Pero ahorita está en discusión, ¿no? Ahorita está en discusión, después de 32 años, ¿no? Ahorita está en discusión, 33 años, entonces, para que lo tengan en cuenta, bueno, Le agradecemos a la maestra Marisol por la ponencia. Tenemos un espacio para dudas o preguntas. sí, muchas gracias por la presentación. Hola. Una pregunta. Bueno, no es mentira que todo México está fallando mucho el agua, pero ¿está haciendo algo dentro de estos estudios por todo México? Están enfocando mucho en solo la ciudad, o también esa desigualdad del agua que presenta en estos casos. Sí, pues una pregunta. De pronto, yo me he dado cuenta que de pronto para habitar en la Ciudad de México tenemos el pensamiento justo muy centralizado, ¿no? Entonces, creemos que esto tal vez solo pasa aquí, pero está pasando en otros lados, está pasando en otros lugares y dicen cosas, pero tienen sus matices, ¿no? Por ejemplo, no va a ser lo mismo, ahorita nosotros nos estamos enfrentando, pero en el norte del país justamente tiene una escasez brutal, entonces tenían esa problemática, también por ejemplo hay problemáticas por ahí, específicamente en el norte con la industria, o sea, en el norte no se distribuye muy bien la agua, ¿no? O sea, esto de la desigualdad natural que les decía, es una característica. Entonces, sin embargo, tenemos un montón de industrias, entonces ha sido como el tema, ¿no? Central. Yo ahorita afortunadamente estoy colaborando, estoy cursando un posgrado ahí en el cole, de la frontera norte, justamente el colegio de la frontera norte, y los temas son bastante interesantes, están haciendo muchísimas cosas, pero las problemáticas allá a mí se me hicieron tan lejanas, fue como otro mundo del agua, fue como, ¿qué está pasando? Yo creía que en la Ciudad de México teníamos problemas complejos por la cantidad de actores que teníamos, pero en la parte, por ejemplo, del norte, tienen mucho esto de justamente estar luchando con el poder económico y también con la presión de que acuérdense que ahí tenemos, por ejemplo, aguas transfronterizas, central, el agua que se comparte con Estados Unidos, ¿no? También en otros lugares, por ejemplo, en el sureste del país, tenemos problemáticas también con esas, Coca-Cola ahí está haciendo las suyas, ¿no? Chiapas muy fuertemente. Y algo interesante que se decía en torno a esta parte de la gestión del agua, de cómo se tenía que hacer, las propuestas han sido, pues justamente manden las industrias a donde está el agua, es decir, manden las industrias a donde, al sureste, ¿no? Pero, pues Coca-Cola es el ejemplo de eso, tal vez no es la mejor solución, ¿no? Tal vez, híjole, mandar justamente más presión solo porque hay este recurso, me parece que más bien hay que obligar a las empresas y hay que hacerles tal vez mayores acuerdos para que busquen pues, nuevas tecnologías, busquen formas de eficientizar el uso, sanciones más fuertes, ¿no? Que de verdad se aplique como esta parte del rigor de la ley y sobre todo que si la ley no tiene tanto rigor, pues se modifique, ¿no? Lo que decían justo las vecinas era como, bueno, es que a nosotros nos están dejando sin agua porque la ley lo permite, ¿no? O sea, la respuesta es que la ley permite que tengamos concesiones. Entonces, la ley está mal y se deben de modificar, la respuesta de las vecinas. A veces no nos atrevemos a cuestionar la ley, ¿no? A veces decimos como, bueno, es que las leyes están establecidas para hacerse, pero pues si fueron normas hechas por humanos y por una política, pues también se pueden reformar para que se actualicen a las problemáticas y al contexto actual. Gracias.
Si no quieres, no voy. Ándale, yo te hice sonreír. No, a producto. Bueno, para los que ya cumplimos 25 varias veces, sabemos que uno de los problemas graves de la Ciudad de México, aunado a esto del agua, es el problema de la red hidráulica, ¿no? Entonces, el asunto es habiendo ahora tanta agua, se está, desde mi punto de vista, se está recrudeciendo este problema, ¿no? De decir, ok, sí, ya tenemos agua, pero ahora tenemos el problema de cómo la distribuimos. Y entonces, yo le quiero preguntar a usted, ¿cuál es el problema que no se ha arreglado en varios sexenios por de la red hídrica? No sé si mi pregunta sea clara. La distribución como tal, eso es okay. ¿Por qué no se ha invertido? Y estoy hablando de los sexenios, incluyendo el actual, el pasado y para atrás, gobiernos priistas y panistas. Pues se le ha hecho justo, por ejemplo, esta parte de que a cada rato están rehabilitando y haciendo más grande esta parte del ducto del sistema Cutzamala y se hace y se hace más grande. O sea, sí se le han metido sobre todo a la parte de los túneles de transmisión, ¿no? De que vienen del poniente, de otros lados. Donde tal vez creo yo que está fallando mucho justamente es en la parte de los pozos. Hace poco se descubrió un pozo que está acá más para Ecatepec, que fue como, ya descubrimos un pozo. Sí, y pues ese, o sea, pozo que abren, pozo que pues ya lo vamos a ocupar en 2 meses, ¿no? O sea, es una cosa así muy fuerte. Pero, te digo, es una problemática compleja. Se tendría que estar metiendo más presupuesto, por supuesto, ¿no? O sea, es el problema central de la Ciudad de México y de la cuenca, ¿no? Pero yo creo que de pronto no solo basta con ver cómo es que se distribuye, o más bien cómo es que estos sistemas se distribuyen, ¿no? Tendríamos también que estar teniendo soluciones específicas tal vez por rumbo, es decir, esta parte, por ejemplo, de quitarle presión a la red de distribución y, por ejemplo, meter captadores de agua pluvial o meter como más parte de la zona de los acuíferos, la recarga, meterle también en la parte, por ejemplo, de la cultura del agua, es decir, qué uso le damos a esa agua, ¿no? Que en realidad ahí sí, la Ciudad de México en general tiene una buena cultura del agua, ¿no? O sea, no es como que desperdiciemos un montón, no es como que sí, que la tiremos a montones. De hecho, yo sé, o sea, yo he visto, ¿no? Que cuando alguien deja la llave abierta, la gente luego es como, cierra la llave, ¿no? O sea, ya tenemos un chip de que algo, de que tenemos que tener como cierta conducta con el agua, ¿no? Sin embargo, creo que sí tenemos que estar, pues, más que meterle más infraestructura a este tipo de distribuciones, tenemos que darle presión a este tipo de infraestructura y cómo le quitamos presión pues, estrategias locales. Preguntas, le hacemos entrega de su constante participación. A continuación, haciendo un breve resumen de las actividades que hemos tenido en el
organización de este evento, que estuvo a cargo de la doctora María Eugenia Rodríguez, que es jefa de programas de doctorado que está en el reciclatón, y al maestro Gerardo Cruz, que es jefe de los programas de ciencias ambientales, porque ustedes vieron todo el esfuerzo que se hizo para que ustedes estuvieran presentes, igual que los docentes, estudiantes de licenciatura y posgrado. Entonces, pues les agradezco mucho, y también todo el apoyo de la Dirección de Investigación y Posgrado por apoyar precisamente el evento, a la Dirección de Comunicación Social, en especial a la Subdirección de Difusión, Divulgación y Medios, por todo el apoyo de las fotografías, de la difusión y todo lo que han visto de la campaña. Y también muy especial al jefe de carrera de Ciencias Ambientales, el maestro Miguel Ángel, porque nos apoyó para que todos ustedes estuvieran aquí. También queremos agradecer a los voluntarios, a los estudiantes voluntarios, principalmente de Ciencias Ambientales, que nos están apoyando en recibir todos los residuos electrónicos y eléctricos para el reciclado. Entonces, pues gracias a todos, porque la verdad este evento ha sido muy bueno. Cada vez tenemos más actividades, ¿no? La participación de todos ustedes en los concursos, y bueno, pues vamos a dar el anuncio del primer lugar del concurso de logo para el cuarto encuentro de investigación y posgrado para la sustentabilidad. Y bueno, el ganador fue del licenciado Eric Herschelen Gallegos Galván, y él es nuestro docente de la licenciatura en Contaduría y Finanzas de Movilidad Presencial. Y pues un aplauso, por favor. Que se les dijo que, bueno, aparte de ser para el encuentro, está enfocado al impacto que tienen los plásticos en el medio ambiente, ¿no? Entonces, pues si ven, tiene todos los elementos, y por eso ganó este logotipo. Y pues lo vamos a estar viendo en los próximos meses, difundiendo el cuarto encuentro de investigación y posgrado para la sustentabilidad, y obviamente los invitamos para el siguiente año a su presencia, su participación en todas las actividades que se hagan. También son bienvenidas sus propuestas de cualquier actividad, y bueno, pues esto está hecho para ustedes, ¿no? Y pues damos por concluido este encuentro, y pues siendo 16 de octubre de las 11:46 del 2025, pues estamos por clausurado este tercer encuentro. Muchas gracias a todos por su asistencia. Entonces les recordamos que en la velaria tenemos nuestro primer reciclatón, los que gustan participar. Estaremos hasta el día de mañana, 12 del mediodía. Entonces todavía hay oportunidad de que dejen sus residuos y que pasen ahí a la mesa a consultar cuál